cuanto a los especímenes que tenemos acá, tenemos 3 úteros y tenemos 3 especímenes de mama. Entonces este ya lo hemos visto. Para comparar el útero más o menos, porque es normal, tiene este tamaño. Entonces comparen con ese y con ese. Comparación. En este vemos que tiene anexos, ¿no? Es ovario. Acá falta el anexo. La trompa no la hubiese golpeado. Ahí está la trompa. Eso que va ahí como serpenteado es la trompa. Y por el otro lado el ovario. Del otro lado pues no está el anexo porque este útero venía con un teratoma, que es este que está acá. Bien, entonces les decía que el útero más o menos puede tener ese tamaño y ese es un útero aumentado de tamaño. Porque está aumentado, ¿qué tiene? Que ven ustedes que observen ahora. ¿Qué tiene? Unos nódulos, unos tumores que son los tumores de qué? Los leiomiomas, tumores de músculo liso. Entonces, miren que son tumores que se diferencian, se definen muy bien del resto del tejido muscular liso del cuerpo uterino. Y algunos, pues como ese que estaba ahí, que ese es uno, y entra aquí, mire cómo hace el boquete de la cavidad endometrial, o sea que está dentro del endometrio, de la cavidad endometrial. Entonces los leiomiomas tienen diferentes localizaciones, como esos que están ahí, que son de localización intramural, o sea, dentro de la pared del miometrio. Están los que sobresalen en la serosa, o sea que son subserosos. Esos subserosos pues hacen efecto de masa hacia afuera, y como el útero está en relación con la vejiga y por debajo con el recto, las pacientes pueden presentar trastornos con la orina o con la defecación. Y este que crece aquí, ¿qué causa? Dentro de la cavidad endometrial, ¿qué puede causar? Si aquellos interfieren con la orina y la defecación, con la fertilidad. ¿Y qué más? ¿Qué más pasa en el endometrio? Con la menstruación. Con la menstruación, correcto. O sea que pueden producir sangrado, dolor, más lo que le dije de los síntomas externos. Bien, entonces pues repasar todos estos temas. Las patologías uterinas no son solamente los leiomiomas, hay otras patologías del endometrio, patologías del miometrio. El endometrio incluso puede afectar al miometrio y puede afectar otros órganos, las trompas, los ovarios, el apéndice, los tejidos blandos, el intestino. Entonces, cuando el endometrio afecta eso, ¿cómo se llama esa patología? Que el tejido endometrial se sale a otros tejidos. Endometriosis. Entonces, que puede afectar trompa, ovario, apéndice, intestino,
incluso se puede meter a órganos intratorácicos y todo eso. Y esas pacientes también se asocian con trastornos de la fertilidad, con dolores, porque donde está el tejido y en concordancia con el ciclo menstrual, ese tejido recibe influjo hormonal e igual sangra como una menstruación uterina. Y hay otra anomalía, que es cuando el tejido endometrial se mete a la pared del miometrio, o sea, el tejido muscular liso. ¿Cómo se llama esa? Aquella es endometriosis. ¿Y esta? Adenomiosis. Bien. Bueno, entonces además están las patologías del cuello uterino, las patologías de la vagina, las patologías de la vulva. En el cuello uterino están las lesiones cervicales, epiteliales, del exocervix, pues las lesiones epiteliales escamosas como infección por virus del papiloma, el NIC1, el NIC2, el NIC3, el carcinoma in situ y el carcinoma infiltrante, ¿no? Y además se produce un tumor endocervical que puede ser carcinoma in situ endocervical o adenocarcinoma infiltrante. En vulva, pues, tenemos patologías que son propias de la piel, porque la vulva es piel. Entonces, todas las patologías que afectan la piel pueden afectar la vulva. Entre estas, pues, hay unas patologías importantes que se asocian incluso con la edad, pacientes de mayor edad, como el líquen escleroso y atrófico, el líquen simple y crónico. También están las patologías propias del virus del papiloma, que pueden producir, pues, condiloma, y también hay lesiones precancerosas y lesiones cancerosas en la vulva, igual que en la vagina y en el cervix. Este es un útero. Bueno, aquí vemos cómo es normal la cavidad endometrial, que tiene forma triangular, pero este es un útero que tiene tumor en el cuello. Entonces tiene un tumor en el cervix, que es un carcinoma cervical, que produce ese crecimiento en coliflor irregular, diferente al cervix normal. Entonces, ese es un carcinoma del cervix. Entonces, repasan todas estas patologías, porque puedo preguntarle, pues, con un espécimen de estos sobre estos temas. Bien, estos que están acá, pues, son especímenes de glándula mamaria. Acá, ¿qué características tiene ese tumorcito? Eso es uno, péguenlo y lo observan. Es un tumor ¿cómo? ¿Qué características? Como bien delimitada. Eso, una masa bien delimitada, pues, que pudo ser extraída en su totalidad por ese motivo, porque está bien definido. Entonces, es un tumor benigno, es un fibroadenoma de la mama,
que está compuesto por proliferación de las estructuras glandulares y del estroma, que hay dos tipos de estroma en la mama, ¿cierto? ¿Cuál es? Intralobular y el interlobular. Y que hay dos tipos de glándulas, que son los ductos y los lobulillos, o unidades ductolobulillares, y que hay dos tipos de células. ¿Cuáles son? Las luminales y las células mioepiteliales. Y que esas células mioepiteliales son importantes para el diagnóstico de cáncer, porque cuando están ausentes indica que hay un cáncer. Igual en próstata es lo mismo. Bien, esta mama pues es muy voluminosa, muy grande. Pues mostremos por dentro. Entonces, ¿cómo es el tumor? Miren que es un tumor, porque el tejido mamario pues es grasa más unos, yo les dije, como unas telarañas de blanquecina, que es los ductos y las unidades ductolobulillares. Acá tiene un crecimiento tumoral. ¿Qué características se notan ahí? Infiltrativo. Observen. Mira la grasa y mira el tumor. O sea, está bien definido, igual que este, sí, bien delimitado. Toma el pequeñito. Muestra la parte interna. Así, compárala con esto. Así. ¿Se parecen o no? Sí, se parecen. Entonces, esto es un fibroadenoma, esto es un tumor filoides, que es hermano del fibroadenoma. El tumor filoides puede ser benigno, puede ser borderline o puede ser maligno. Pues a pesar de que está bien definido, porque como crecen así, es maligno. Entonces hay unas características que establecen que este tumor es maligno, y es la alta celularidad, el predominio de componente estromal, y que a veces desaparece por completo el componente epitelial, la atipia celular y las mitosis. Entonces, eso con respecto a esos tumores, pero ya sabemos que hay otras patologías mamarias, ¿no? Hay patología igual inflamatoria. Hay mastitis, que puede ser aguda, crónica. La aguda es más frecuente. En mujeres lactantes. Mujeres lactantes. Eso, porque esa pues oficio de estar lactando pues puede traer bacterias hacia los conductos y se mete hacia adentro de la mano. Entonces, patología inflamatoria, patología proliferativa, no proliferativa, que todo eso lo vimos en clase. Las patologías fibroquísticas de la mama, los quistes, los papilomas, que pueden ser únicos o múltiples, y luego pues las lesiones premalignas, la hiperplasia ductal atípica, que es una lesión
que se acerca ya a lo que es el carcinoma ductal in situ de mama y que tiene muchas características parecidas al carcinoma ductal in situ. Y luego, pues ya el carcinoma ductal in situ, que es el cáncer que no ha invadido y que tiene pues unas características morfológicas que puede ser sólido, puede ser micropapilar, puede ser cribiforme, y el tipo comedo o con comedonecrosis. Entonces hay unas características distintivas para cada uno de esos tipos de carcinoma ductal in situ, y que tienen una graduación en avance de acuerdo a la atipia nuclear. Entonces, hay grado nuclear 1, que son los núcleos pues, que no se diferencian mucho, o sea, en cuanto al tamaño de un núcleo normal, son un poco más grandes, pero no hay muchas alteraciones ni en cromatina y tampoco hay núcleo. El grado 2, pues que ya es un núcleo más grande con alteraciones en la cromatina. Y luego el grado 3, que ya son núcleos grandes con vesiculación de la cromatina y con mayor cantidad pues, de mitosis. Y luego viene el carcinoma. Abramos el otro espécimen. Este espécimen ya lo habíamos visto en la práctica de neoplasia. Busquemos el tumorcito, creo que está por ahí. Abre, ahí. Acá. Ajá. Bueno, ahí está el tumorcito, que es un tumor que tiene como proyecciones ¿cómo es? Garras de cangrejo. A pesar de que es un tumor pequeño, es un tumor maligno, es un carcinoma ductal infiltrante de la mama que tiene su origen en las células epiteliales de los ductos mamarios. Las características que hay ausencia de células mioepiteliales y la atipia nuclear, pues, que le va a dar pues, una graduación a los tumores, entre otras cosas. Ya la atipia nuclear, el patrón arquitectural, es decir, si conserva la arquitectura glandular, pues va a tener menor grado, pero si se pierde la arquitectura glandular, es decir, que es sólido o con trabéculas o en nidos, sin luz glandular, entonces ya se va desdiferenciando y aumenta el grado. Entonces, para esto hay una graduación que tiene pues un comité internacional que es el que actualiza esas graduaciones, que es la clasificación de Bloom y Richardson modificada, pues que se modificó últimamente en Nottingham, Inglaterra, y se le coloca ahora, en vez de Bloom y Richardson, Nottingham. Entonces, al carcinoma de mama, si es grado 2, moderadamente diferenciado, entonces carcinoma ductal infiltrante de mama, moderadamente diferenciado, grado 2 sobre 3, porque es hasta 3 el grado 2 sobre 3 de la clasificación Nottingham. Y pues hay otros tipos de tumores. Está el papilar, que se origina en los papilomas de la mama. El papilar puede ser in situ o puede ser infiltrante. Está el carcinoma lobulillar, que se origina en los lobulillos de la mama, de las células que tapizan esos lobulillos.
Y hay otros, como el carcinoma medular, que tiene unas características especiales, que son células grandes con un componente inflamatorio importante. Está el carcinoma mucinoso y hay tumores parecidos a los tumores de la glándula salival en la mama, porque la mama pues tiene parecido con el componente de glándula salival. Es importante saber pues los sitios de drenaje linfático de los tumores mamarios de acuerdo a la localización, que pues para eso la mama se divide en cuadrantes: superointerno, superoexterno, ínfero-interno, ínfero-externo. Entonces, de acuerdo a eso, pues hay un drenaje linfático hacia el conducto torácico o hacia los linfáticos axilares. Entonces, si el tumor está hacia acá, se busca un ganglio centinela, que es el primero, o sea, el primer peaje de la mama a la axila, y si ese ganglio es positivo, entonces ya pues se toma una conducta, porque quiere decir que las células tumorales pasaron ese peaje y siguen su diseminación. Bueno, entonces ya saben, repasan